Por favor. Bueno, vemos acá. Tenemos dos rectas que no están nombradas, pero yo porque sé que es la recta A y la recta B, que se cruzan conformando un ángulo que no es muy importante ahora, pero se dice que cuando dos rectas comparten un punto, no olviden ustedes que una definición de segmento de recta es una sucesión de puntos y que dos rectas son, cuando comparten un punto, se las llama que son secantes. O sea, yo puedo decir que esta recta en relación a esta son secantes, ¿por qué? Porque se cortan en un punto. También podría decirlo, comparten un punto. ¿Sí? Muy importante el concepto que recuerden ustedes, tanto para función lineal como para esta parte, es que estamos hablando de segmentos de recta y que con dos puntos en el plano, 2 puntos en el papel, yo puedo establecer una recta. Es muy importante eso. Bueno, dos rectas situadas en el mismo plano que no se cortan son paralelas. ¿Sí? O sea, si yo tengo, a ver, tengo que dibujar acá. La vía del tren. Muy bien, las vías del tren es un buen ejemplo. También casi, vamos a quedarnos con esa que es una muy buena definición y ejemplo. Bueno, miren, vamos a ver qué ocurre cuando a un par de paralelas los corta una secante. Voy a cortar acá, así puedo bajar el apunte. Al cortar dos rectas, ¿sí? Al cortar dos rectas paralelas, como las que estamos viendo acá en el ejemplo, por una secante, la secante es esta que viene así, se conforman 8 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Bueno, de esos 8 ángulos vamos a hacer algunas consideraciones. Ustedes saben por una parte que vimos en Matemática 1, que aquellos ángulos que son opuestos por el vértice son iguales. ¿Sí? O sea que si acá estuviese el ángulo 1 y acá el ángulo 3, 1 y 3 serían iguales. Y, perdón, 1 y 4 serían iguales y 2 y 3 serían iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Depende cómo le enumeren, ¿no? ¿Cómo dice, amigo? Depende cómo le enumeren los ángulos. Sí, sí, ponele que, mira, lo pongas así, mira, 1, 2, 3 y 4. Ajá, ahora sí. Y 4 son iguales y 2 y 3 son iguales. ¿Sí? Sí. Pero viéndolo, a ver qué me dicen ustedes, viendo el dibujo así, el ángulo, vamos a ponerle, le voy a poner un nombrecito por el momento. Los voy a enumerar yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De acuerdo a la simple vista, ¿cómo se le ocurre que sería el ángulo 1 respecto del ángulo 5? Son paralelas. No, las paralelas son estas que están acá. Son las rectas.
Los ángulos no son paralelos. Pueden ser iguales o no iguales. Pero, miren, dice- yo voy a anotar acá un cachito, miren. Vamos analizando el dibujo. Bueno, ven que yo acá tengo tengo el 1. ¿Cómo es el 1 en relación al 5? ¿Podría decir que son iguales? Sí, Y si yo les digo así, el 1 y el 8, ¿podrían ser iguales? Son ángulos externos, ¿no? Por ahora, seguime lo que te estoy preguntando. Presta atención a esto. Son iguales. 1 y 8 son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque Está bien, fundamentalo ahora. ¿Estar en la misma recta? No. Si yo digo que 1 y 5 son iguales, ¿estamos de acuerdo que este ángulo es igual a Son- este ángulo? sí. 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 ¿Por qué se da eso? Porque estas rectas A y B son paralelas. Ajá. Y la recta que corta, la secante que corta ambas rectas, obviamente que como estas son paralelas, al cortarlas, conforman los mismos ángulos. Claro. ¿Sí? Si 1 y Ah, 5 son iguales, y yo digo que 8 es igual a 5 por opuesto por el vértice, ¿cómo es 1 en Claro. relación a 8? También es igual porque es opuesto por el vértice, son parecidos, ángulos iguales. ¿Está claro eso? Sí, sí, Ajá. sí. Si yo diría, ¿cómo es 7 en relación a 2? El mismo, son iguales. Son ¿Por iguales. qué? Bien. Porque, Tienen el mismo ángulo. Por las paralelas, digo. porque son opuestos por el vértice, que igual, de la misma forma. Claro, pero está bien, está bien. Yo estoy diciendo 2 y 7. ¿Son iguales? 2 Sí. y 7. Sí, sí, son iguales. ¿Por qué? Porque tienen las mismas paralelas. No, porque si la secante corta con el mismo ángulo a las dos rectas, y yo digo que 3 y Se 7 borra, son profe. dos ángulos iguales, 2 es igual a 3 por opuestos por el vértice, por lo tanto 2 y 7 son iguales. Anótense eso, muchachos. ¿Sí? Háganse ahí en el apunte con lápiz, un dibujito. Yo puedo ser que les diga, bueno, el ángulo 1 vale 60 grados. ¿Cuánto vale el 8? 60. Grados. Claro, pero ¿por qué? Porque en principio 1 y 5 son iguales y 5 es igual a 8 por opuesto por el vértice. Entonces 1 y 8 son iguales. Quiero que lo veamos, si hay alguna dificultad, que lo veamos con un poquito más de detalle. Quiero que me digan si lo entienden, digamos, sin ningún tipo de vergüenza, muchachos. Luquitas, Profe, ¿entendés un poco lo que les quiero decir? Sí.
A estos ángulos se los conoce como ángulos correspondientes. Profe, Fíjate. profe, Sí, decime, Luis. ya que estamos con el tema este, yo no lo entendí muy bien. ¿Puedes repetir, Bien. digamos, la descripción, por Bien, favor? bien. Convengamos que tenemos dos rectas que son paralelas, ¿sí? Sí. Tenemos esta recta y tenemos esta recta. ¿Estamos de acuerdo ahí? La vamos a Sí, llamar recta A y la recta B, que son a su vez cortadas por una recta S de secante, que al momento de cortar las dos rectas paralelas conforma 8 ángulos. ¿Los contamos? Mirá, A, B, C, D, E, F, G y H. Son 8 ángulos. 8 ángulos. Ahora, vamos a tratar de ver cómo son esos ángulos entre sí. Se definen como ángulos correspondientes aquello que cuando la secante cortó las paralelas, a veces uno para definir esto pone A paralela a B, tratando de definir las dos rectas. Estas son la recta A paralela a la recta B. Vos fíjate, yo corto acá, conformo el primer ángulo con A. Sigue andando la recta, ahora vuelve a cortar una paralela y lo corta en el ángulo E. ¿Sí? ya. A y E se llaman ángulos correspondientes. Y C y G también son ángulos correspondientes. ¿Sí? ¿Por qué son correspondientes? Porque fíjate que forman el mismo ángulo. ¿Ustedes gráficamente ven esto de que conforma el mismo ángulo? Sí. Vamos a pararnos un poquito en este detalle, a ver si lo podemos visualizar mejor. Es solamente un pequeño detalle, ¿eh? Yo voy a dibujar la recta A acá. Y voy a cortarlo con una secante, ¿sí? Bueno, cuando la secante corta a la recta, en este caso, forma 4 ángulos. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Bueno, este ángulo que está acá, más el ángulo que está acá, suman 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Estamos El ángulo, de ángulo acuerdo, llano. ¿no? sí. Bien. Ahora sigue la recta secante y corta una segunda paralela. Y acá lo que tenemos que tratar de comprender nosotros, que al tratarse de una recta que es paralela a la anterior, porque estas son paralelas, si la secante las corta, las va a cortar conformando ángulos iguales. ¿Me siguen, chicos? Sí, 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 sí. sí. Sí, sí. ¿Sí? Tengo este angulito, que es igual a este angulito, y como son las rectas paralelas, después los ángulos correspondientes, o sea, los que están del otro lado, también son iguales. ¿Por qué? Porque sumados me tienen que dar 180, y acá también sumados me van a dar 180. ¿Sí? Y si este, por ejemplo, vale, un ejemplo, este vale 60, este tiene que valer 30, ahí tengo 90. Perdón. Si este 180. vale, vamos a ponerle, si este vale 120,
este va a valer 70. No, 60. Perdón, 60. ¿Cómo estábamos, papá? Que sumados, obviamente, dan 180 grados. ¿Sí? Bueno, lo importante es que tengan en cuenta que los ángulos A y E se los llaman correspondientes. Y que a su vez C y G también son ángulos correspondientes. Yo no los quiero llamar iguales porque se llaman correspondientes, pero en rigor de verdad son los ángulos que conforman una secante al cortar dos rectas paralelas. Ahora, como sí, bien decía Luis, vamos a encontrar algunos ángulos que se llaman internos. ¿Esto más o menos se entendió, Luis? Sí, ahora sí. Esperen que voy a borrar un poquito esto que me quedó medio desprolijo acá. Bueno, vamos a ver. Cómo bueno, los ángulos alternos externos son los ángulos exteriores y que se encuentran en uno y otro lado de la secante. ¿Sí? Son exteriores A y G. Los ángulos alternos externos son el ángulo A y el ángulo H. Alternos, porque están alternando, uno está de un lado, otro está del otro. Y B y G, porque están de un lado y del otro. Alternos externos. Es una definición. Capaz que le digo, che, te corto acá, te marco unos ángulos. Ahora vamos a ver las propiedades de estos ángulos. Decime cuál es alterno y cuál es alterno y externo, y ustedes me lo van a indicar. No es nada del otro mundo. O sea, alternos son el B y el G. Claro, no, en este caso es el B, el B y el G son alternos externos. Y el A y el H, ¿ves? Alternos externos. Ahora vamos a ver el otro. Bueno, esto es un poco lo que veníamos hablando antes, ¿no? Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que tienen en común el mismo vértice y se oponen el uno al otro. A y D, B y C, E y H y F y G. Como sabemos, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Sí? Un poco lo que veníamos viendo recién, que cuando una secante corta dos paralelas, los ángulos colaterales, o sea, ¿cuáles son colaterales? A y C son colaterales. B y D son colaterales. Son los que están de uno del otro. Sabemos que estos colaterales suman 180 grados. Lo dijeron ustedes, no lo dije yo. Y A y B también son, ¿no? Exactamente. F, por ejemplo, el otro, no. ¿El que me dijiste? Ah, no. Está bien. Los considera... 180. Claro. Vos me dijiste A y D. No, A A y y B. B. Claro. Claro, suman 180. Muy bien, ¿eh? Está despierto hoy, ¿eh? Muy bien. Los ángulos correspondientes, lo que estábamos tratando de explicar al principio, son iguales. A y E son correspondientes. Los congruentes son esos, profe. Sí, son congruentes, sí. Los ángulos correspondientes tienen la misma medida. No se los llama iguales, se los llama congruentes, pero en términos coloquiales son iguales. ¿Sí? A y E
se los llama congruentes, pero son iguales, el ángulo es el mismo. C y G, C y G, B y F son congruentes, es decir, son iguales. Cuando mirás un poquito la figura, la verdad que no tiene mucho misterio, ¿eh? Los ángulos alternos tienen igual medida, es decir, son congruentes. Claro. C y F tienen el mismo ángulo. Esto sí acá esto es importante, ¿eh? Ojo acá. Los ángulos alternos, por ejemplo, este ángulo y este ángulo, son congruentes. Analicen un poquito cómo es el ángulo este en relación al ángulo este. Hasta les diría visualmente. Sabemos que un ángulo obtuso, 190, si yo tengo un angulito que forma, ponele, bueno, en este caso 45, pero vamos a ver. Suponete que forma 30 grados con el eje X. ¿Sí? Obviamente que si esto vale 30, esto tiene que valer ¿cuánto? 150. 103, 150. Sí, te pasó lo mismo que a mí. ¿Por qué? Porque 30 más 150 es 180. ¿Sí? Mirá. C y F están conformando un ángulo del mismo tamaño entre sí. A estos ángulos se los llaman alternos y son congruentes. Cuando nosotros usamos la palabra congruente, estamos diciendo que son en su valoración iguales, tienen los mismos grados. Lo mismo que los ángulos opuestos por el vértice, como vimos recién, G y F son iguales, es decir, son congruentes. Utilicemos la palabra congruente como un sinónimo de igual. Igualdad. A ver. Vamos a bajar un poquito más. Che, me parece que se va a cortar en cualquier momento. Listo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora cuando volvamos, vamos a hacer un ejercicio de este tipo y vamos a ver qué datos podemos sacar de todas las propiedades que hemos venido viendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien puede ver cuánto tiempo me falta? Ahí al pie quiero que está la cantidad de minutos que faltan. ¿Eh? No se nota. No se ve. ¿No se ve? Bueno, No. a ver. 3 minutos 20. Bueno. No. Hagamos una cosa, salgamos y entremos porque si no el dibujo que hago se me borra después. Listo, profe. Salimos y entramos de vuelta. Sí, sí, sí. Bueno. Vale.